Una gran parte de ustedes habrán visto esta serie y la reconocen como The Walking Dead. Disculpen mi mala pronunciación en inglés. En español, la interpretación es los muertos vivientes. Pero si fuéramos rígidos y no la interpretamos, sino que la traducimos, sería muertos caminando. Como sea, esta serie y otras películas parecidas inmortalizaron la aparición de los zombies. Pero como trágica nota digo yo, los han presentado como ciencia ficción y casi como una caricatura. Años atrás, el término zombies sí se usaba con cierto escepticismo, pero con mucha seriedad. Sobre todo porque no se podía explicar cómo era posible que en países como Haití, en efecto, se dijera que se suele ver cadáveres caminando. La etimología de la palabra zombie es precisamente esa: muertos vivientes. No voy a profundizar en qué son los zombies. Basta con decir, en cuanto a nuestro estudio de hoy, de que muy seguramente lo que sucedía o sucede en Haití y en otros países es que cadáveres son poseídos por demonios por algunos minutos. Estos pueden ponerse de pie y de allí tanta superstición. No he traído a colación el tema para hablar de los zombies. Más bien es que alguno de mis referentes en los libros, que no me recuerdo cuál de ellos, llamó a la iglesia que hoy vamos a estudiar precisamente la iglesia de los zombies. Si usted piensa que dicho escritor fue sensacionalista, un tanto amarillista, yo diría, mejor juzgue cuando el estudio termine, porque este escritor hace relación a esta verdad. Una persona que parece viva, pero que espiritualmente está muerta, ¿no es un zombie? Que sí lo es. Esa es la definición de los zombies: muertos vivientes o muertos que caminan. Allí, en la iglesia de Sardis, un número no poco de los que se congregaban estaban muertos espiritualmente, pero parecían una iglesia viva. Y de hecho, ese es el título del estudio del sermón de hoy: una iglesia viva, pero quizás está muerta. O si usted lo prefiere, la iglesia de los zombies. Capítulo 3, libro de Apocalipsis. Por favor, abran sus Biblias. Vamos al verso 1. Creo que me gritaste brillo o volumen, no sé cuál de las dos. Capítulo 3, verso 1. Mensaje a la iglesia de los zombies. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1. Escribe a la iglesia, al ángel, es decir, al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, o sea, nuestro Señor Jesús: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Pare, si la carta termina aquí,
esto es trágico porque es condenatorio. Pero para fortuna hay una luz al final del túnel, hay una esperanza. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, estás a punto de extinguirte. Hay una que otra cosa en la que no estás tan mal, pero más vale que seas vigilante. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Dije antes, hay esperanza. Esta carta no es condenatoria, es más bien una advertencia y una oportunidad. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pare. Si los destinatarios somos nosotros como congregación y nos está diciendo que esta es una iglesia muerta, para fortuna hay algunos de ustedes que no. Parece ser que son algunos pocos. Bueno, de hecho, insiste, unas pocas personas. Bien por ustedes. Mientras ahondamos en el estudio, si algunas cosas les parecen demasiado duras y ustedes se creen que tienen vestiduras blancas, no manchadas, bien por ustedes. El elogio es para esos pocos. Sigo. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por favor, oren conmigo. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu nos hable a todos. Y como soy el principal responsable en la carta, porque como pastores somos los primeros culpables, te pido perdón y te suplico que me des la oportunidad de corregir y ser vigilante del error. Y que aquellos otros a quienes también les estás hablando puedan escuchar muy atentos lo que tu Espíritu dice a la iglesia. En Cristo lo rogamos. Amén. La ciudad donde se fundó esta iglesia se llamaba Sardis. Fue capital del reino lidio y adquirió una riqueza proverbial producto de sus tesoros que venían del subsuelo, ricas minas de oro. Si eso no era suficiente, estaba fundada sobre una colina con cortes perpendiculares de rocas, verdaderos abismos, lo cual convertía a la ciudad en una fortaleza inexpugnable. Agreguemos, la historia en repetidas veces se refiere a esta ciudad como la Acrópolis de Sardis. El término Acrópolis no solo hace eco a la parte encumbrada, sino también hace eco a la traducción que sigue, ciudad de vivos. Hay cierta redundancia, ¿no les parece? Si es una ciudad, se asume que están vivos. De lo contrario sería un mausoleo, un cementerio, un muladar. Bueno, lo más seguro es que hay ironía en el título.
Debido a las ventajas de su riqueza proverbial y de su posición privilegiada, se habían ganado la fama de ser arrogantes, licenciosos, libertinos. De hecho, el único talón de Aquiles de esa ciudad era una especie de quebrada en esas escumbradas abismos perpendiculares. Y curiosamente, la historia reza que fue conquistada 2 veces apenas, y que en ambas ocasiones quienes las conquistaron ocuparon precisamente esa fisura, esa quebrada, porque los guardias se descuidaron. De ahí lo de ser vigilante. Cuando leo esta historia no dejo de preguntarme si en esto se inspiraron los productores de la película 300 y no en la batalla de Termópilas como nos han hecho creer, sin dejar de mencionar que estoy seguro que también tuvieron que inspirarse en la historia de Gedeón en el libro de los jueces. Pero eso es para otro sermón. El contexto histórico. Cuando se escribió la carta, toda la gloria que les he narrado no existía más. Más bien lo que había quedado era una sombra del esplendor del pasado. Lo grave para nosotros de la carta que estamos leyendo es que la iglesia que había sido plantada en esa ciudad replicaba exactamente bien la historia de la ciudad. ¿A qué me refiero? Cuando se plantó esa congregación, tuvo gloria y un mover del Espíritu Santo que llevó a esa comunidad al esplendor de la gloria de Dios. Esa gloria la descuidaron, se convirtió en una fisura que con el correr de los años lo único que les quedó fue arrogancia, altivez de espíritu y mucho paganismo. Así es que lo único que le quedaba a esa iglesia viva era el nombre. Cuando pienso en esto, también me remonto a lo que el doctor Havner decía sobre historia bíblica. Voy a escribir esas palabras porque ruego a Dios que queden grabadas en sus mentes y en la mía, por supuesto. Este escritor dice, hace eco en el libro de los jueces, por supuesto. En toda la Biblia es un común denominador, pero el libro de los jueces tiene más de una decena de hombres con la misma historia. ¿Cuál? Dios llama a un hombre. Este hombre acepta el llamado y el desafío de Dios. Eso provoca un movimiento del Espíritu de Dios. Es decir, un momento de esplendor y de gloria. Con el correr de los días o los años, el talón de Aquiles de este hombre y de sus líderes, o porque este hombre muere o es movido del lugar donde fue llamado, la fisura restante es descuidada. Y al ser descuidada, el movimiento del Espíritu Santo no se da más. Pero como hubo gloria y esplendor, queda una máquina. O debería mejor decir, una maquinaria útil
quién sabe para qué. Ya les explico. Y finalmente, dice él, queda un monumento. Bien, si hablamos espiritualmente, este hombre, llámele Moisés, llámele Josué, llámele Gedeón o cualesquiera otros, son hombres o mujeres que recibieron un llamado de Dios, ellos aceptaron el desafío, fueron fieles a ese llamado y junto a ese llamado hubo un mover del Espíritu de Dios mientras ese hombre o mujer cumplió su llamado. Él se descuidó, fue retirado o murió. Quedó una maquinaria por el esplendor de este momento. Inmediatamente después de la maquinaria, el monumento que queda es más bien un mausoleo. No quise llamarle así porque la ciudad de Sardis sigue siendo un monumento. Pero ¿qué es un mausoleo? Es un cementerio. Es un sitio para muertos. Si doy un paso más hacia el Nuevo Testamento, digo que ese hombre o esa iglesia plantada en la ciudad de Sardis, su pastor llegó, plantó la congregación, aceptaron el desafío y hubo un mover del Espíritu Santo glorioso. La comodidad de ese esplendor les hizo descuidarse y no sé si ellos o la siguiente generación ya no amaban al Señor como esa primera generación. Así es que lo que quedó fue una maquinaria, una iglesia física, un santuario, un templo que con el correr de los días se iba a convertir en un sepulcro. Eso es lo que está diciendo. Y hasta aquí me quiero asegurar que me he dado a entender. ¿Sí me he dado a entender? No sé si es que les arrullé y ya están dormidos algunos. ¿Sí me he dado a entender? Bueno, tengo la ilusión de que quizás están vivos entonces. Porque lo que sigue es ahora preguntarme con mucha seriedad y extender mi cuestionamiento a ustedes. ¿Será esta iglesia una congregación con muertos vivientes? ¿Cómo saberlo? Bueno, hay algunas cosas que podemos escudriñar. ¿Cómo cuáles? La maquinaria. Antes de hablarles de la maquinaria, debo aclarar que yo no estoy acusándoles a ustedes con lo que sigue. Cuando fui al seminario siendo muy joven, aprendí que cuando en una obra de Dios algo marcha bien, es debido a la misericordia de Dios. Y todo es gracias a Dios. Pero que si la obra va mal, el primer culpable es el pastor. Entonces, ahora que yo voy a hacer todos estos cuestionamientos, entiéndanme que me estoy cuestionando a mí mismo. Desde luego que lo haré en voz alta para que sirva al liderazgo de esta iglesia a cuestionarse también. Y desde luego a cada uno de los que son parte de ella. ¿Qué se supone que haga una máquina en un grupo como este? Esta máquina, la iglesia, la capilla, Calvary Chapel El Salvador, ¿qué se supone debe producir esa maquinaria? Si el mover del Espíritu Santo está aquí. Bueno,
debería producir dos cosas sobre todas las cosas. Número uno, la edificación de las almas. Y número dos, la evangelización de los no alcanzados. Voy a esperarle, hermano Carmelo. Debe producir dos cosas: edificación de almas o evangelización de almas. Eso es lo que produce una maquinaria cuando el mover del Espíritu Santo es el que está sobre ella. Si ese es el caso, entonces cuestionemos esta congregación, cuestionemos nuestros ministerios y cuestionemos nuestras vidas. Al respecto debo decir, y con muchísima preocupación, ¿cómo es posible que yo tenga como pastor que inventarme un juego tan frívolo como biblionario para motivar a los consejos ministeriales a que sean parte del club de lectura? ¿Es que acaso no es responsabilidad de ustedes estar leyendo la Biblia todos los días? ¿Cómo puedo sentirme que les estoy edificando cuando ustedes están tan indiferentes apenas a leer 2 capítulos cada día? Debo ser muy mal instructor y muy mal pastor. Porque no estoy hablando a la congregación ahora, les estoy hablando apenas a los consejos ministeriales, a 5 personas. No es que sienten pena y por eso no se ponen de pie, es que no han leído. Y no veo cómo pueden ustedes ser parte del mover del Espíritu Santo si no leen la Escritura. Y si yo no he sido capaz de motivarles a hacerlo, debo preguntarme si yo estoy haciendo mi trabajo en este púlpito o es tiempo de pensar en dimitir de este púlpito. Algo no está funcionando bien en esta maquinaria, ¿eh? Si les parezco sensacionalista, ahora díganme qué hago con números fríos como este. Durante las últimas 6 semanas, ¿saben cuántas personas han hecho profesión de fe en los distintos cultos de esta iglesia? 1. Y si ese es el caso, estamos pasando por un desierto, culpa de este pastor, obviamente. El cual, si esto es repetitivo, yo debería estar acariciando en serio que quizás mi tiempo en esta congregación ha terminado. Lo digo sin quebrar mi voz porque para alivio mío hubo un contraste. En estas últimas 6 semanas fue cuando empezamos la cruzada en FEPADE. Y en esas 6 semanas allá se han convertido, han hecho profesión de fe 19 personas. Eso significa un promedio casi de 3 por culto. A veces ninguno, a veces 4 o a veces 3. Pero allá solo invité a 40 personas de esta congregación a hacer evangelismo. Y aquí hay más de 1000. Me da mucha pena que escuche esto quien hoy vino por primera vez, porque a lo mejor pensará, wow, salvé la congregación esta mañana. En efecto, yo así lo dije, porque se imagina una congregación en donde somos más de 1000, pero en el culto dominical solo una persona invitada. ¿Piensan que eso es una iglesia de vivos?
Yo no lo creo. Yo creo que algo grave debe estar pasando. Y insisto, si no hubiera una luz al final del túnel en donde mi Señor dice, todavía hay tiempo, sé vigilante y arrepentite. Bueno, me dice, empezá con tu vida personal a corregir lo que haya que corregir. Y luego seguí con lo que hay que corregir en los otros ministerios por culpa tuya. En efecto, les voy a explicar algo que se aplica en cuanto a culpa mía. Hablemos de discipulado. Yo pensé cuando estuve estudiando esto semanas atrás, es que nos hace falta discipulado. Siento que algunos, como yo, hemos caído en la comodidad de que ahora hay un santuario con ciertas comodidades y todas esas comodidades quizás también se han extendido a una comodidad en nuestra forma de vivir, que la maquinaria para la cual se plantó esta iglesia se olvidó. Así es que discipulado probablemente nos hace falta. Empecé a estudiar y a rebuscar mis libros del discipulado y dos definiciones, cantidad, ¿no? Pero dos las que a mí me gustan porque son cortas, fáciles de recordar. Una, la que usa Patmos en el programa de discipulado, dice compartir vida juntos. Haciendo eco a que nuestro Señor estuvo 24 horas, 7 días a la semana, discipulando a 12. Eso es discipulado. Y la otra que me gusta mucho es un segundo yo, haciendo eco a que mi vida debería ser un instrumento que el Espíritu Santo use para inspirar a otro a tener los valores que el Espíritu Santo inculcó en mi vida. Esas son a mi gusto las mejores dos definiciones de discipulado. Así es que empecé a buscar en derredor de nuestra congregación y sin mediar permiso entré a una reunión por otras razones de uno de nuestros ministerios y les pedí que me describieran los valores espirituales por los que el líder de ese ministerio era apreciado por ellos. Ellos no sabían que yo estaba estudiando mi vida, estudiando todo esto. Y el líder, seguramente, que me reservo detalles por respeto a ellos, el líder seguramente se sorprendió cuando frente a él yo hice esta pregunta. Y no cito sus nombres porque tampoco quiero que parezca que me voy a congraciar, porque en realidad yo daría 1000 gracias a Dios de que si alguna vez un grupo opina sobre mí, opinaran como opinaron sobre él. Dijeron estas cosas, las escribí en la pizarra y luego le tomé una foto en la reunión que estábamos. Dijeron que era un hombre comprometido, que era un hombre constante, que era un hombre de lectura bíblica porque en su ministerio siempre están estudiando la Biblia, de hecho los empuja a estudiar un libro, que además de eso hace evangelismo. Voy a las que he subrayado, no es que las otras no eran importantes, pero yo quiero resaltar estas. Ya les digo por qué. Que además era un hombre de familia, siempre al lado de su esposa.
su esposa siempre al lado de él, que era un hombre de oración, que estaba bautizado. Y aunque es importante, no quiero que piensen que esta vez quiero hablar de diezmos. Ahí dijeron que también era un fiel diezmador. Bueno, les dije después de haber escrito estas cosas, quítalo. Si ustedes como parte de este ministerio no tienen una cantidad mínima de esos valores en sus vidas, ustedes no pueden discipular a nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. De ahí que ocupo esto para animarles e instarles a que deben ser comprometidos, que deben ser hombres que estudian la Biblia, que están en el culto de oración, que además de eso son hombres de familia, cuando menos. Porque si yo espero que haya discipulado, pues ustedes tendrán que inspirar a otros. Y si ustedes no son ese tipo de personas, ¿qué son? Muertos vivientes. Ahora voy a extender este concepto y voy a hablar puntualmente a algunos ministerios. El error no es de ustedes, líderes, no se sientan por favor acusados. Soy yo el culpable. Yo no fui vigilante. El crecimiento de esta congregación, deduzco, me deslumbró y me desenfoqué. Porque ahora les tengo que decir a todos los ministerios, oigan, ustedes no pueden tener ahí a alguien dirigiendo si no está bautizado. ¿Cómo es posible que no les han preguntado? Si escuchan el estudio de media semana, encontrarán lo que significa que los extraños no pueden comer la Pascua. Y encontrarán lo que significa eso hacia el Nuevo Testamento con el bautismo en agua. Pero ustedes tienen dirigiendo a otras ovejas personas que no están comprometidas, que no están bautizadas en agua, que no son de oración, que no leen la Biblia. Y el resultado de congregaciones así son iglesias muertas, sin el mover del Espíritu. Esa es la razón por la que algunos ministerios viven discutiendo frivolidades. Líderes de ministerios deportivos. Le dije a mi hijo, porque acabamos de, cuando digo acabamos, meses atrás, de empujar el ministerio de voleibol, y sirva esto de ejemplo para los demás ministerios. Le dije el torneo anterior, no pongas más líderes que no amen los valores bíblicos. No supe cómo decírselo con la Biblia, ahora se lo estoy diciendo. Si ellos no están bautizados, si ellos no toman la Santa Cena, si ellos no vienen al culto de oración, hay 3 cultos de oración en esta iglesia y no pueden venir a uno. Si ellos no se congregan 2 veces por semana,
si no son personas de familia, en el caso de los casados. No, en mayúscula, no deben ser líderes. Están desviando el rebaño. Y no son ellos los culpables. Quizás ellos tienen buenas intenciones. Las intenciones de ellos es hacer deporte. Eso no es malo. Y de paso, si hago deporte, escucho algún sermón alguna vez. Fantástico. Culpables somos vos y yo, hijo. Porque están dirigiendo personas que no están comprometidas con el Señor Jesucristo. Prueba de lo que te estoy diciendo es que no están bautizados, no se congregan sistemáticamente, no leen la Biblia, no saben nada de oración, no pueden dar lo que no tienen. El torneo anterior fue la demostración. 3 o 4 dimitieron. No tenían compromiso con las almas. Y nos va a seguir sucediendo. En los ministerios de fútbol les ruego, en los ministerios de parqueo, de 100 días, todos los ministerios de la iglesia, se los suplico, sean vigilantes, guarden el ministerio que Dios les dio y vayan hoy mismo a preguntar a ese consejo ministerial, a esos líderes de equipo: ¿estás bautizado? ¿Tomás la Santa Cena? ¿Sos parte del club de lectura? ¿Tenés tu esposa en orden? ¿Tu esposo? Si usted está a punto de decirme: mire, pastor, si yo hago eso me voy a quedar sin ministerio, felices, no tengan pena de eso, porque lo que ahora tenemos son muertos vivientes. Es una pérdida de tiempo espiritual y les voy a demostrar con hechos. Usted como líder, como yo alguna vez, supongo, tuve la buena intención y tuve el enfoque correcto. Creció, me descuidé, esa fisura en la Acrópolis de Sardis, una quebrada por donde entró el enemigo. Me descuidé y entonces el crecimiento provocó que cualquiera entrara. Ahora, quizá usted está dirigiendo deportes, pero usted como líder no es ese su deseo. Yo creo que usted como líder, su deseo es honrar a Dios y que su servicio sea un galardón espiritual para su vida. Pero ¿qué servicio es? Malgastar 2 o 3 horas de su domingo, robándole el tiempo a su esposa y a sus hijos. Porque si no hay inconversos, ¿qué hace usted ahí? Y si ellos no están viniendo a la iglesia, ¿qué hace usted ahí? Eso no es evangelismo. Vayan y sean vigilantes. Pregunten. Por supuesto que vamos a ser antipáticos. Pero si finalmente se ofenden ustedes, prefiero ofenderle a usted y no a mi Señor. ¿Por qué? Porque esas personas querrán hacer lo que ellos dicen. Quisiera yo que dijeran algunas personas como dijeron esas 2 servidoras hace meses cuando tuvimos la capacitación de líderes, y que yo les dije que quienes no vinieran al culto de oración, quienes esto y lo otro, pues no podían seguir siendo parte del consejo. De todo el grupo, que éramos 160, solo 2
se acercaron con humildad y con mucho respeto a sus líderes y dijeron: hermano, hoy por hoy no podemos cumplir. Yo lo supe porque pregunté. Yo no esperaba que nadie dimitiera. En realidad mi esperanza es igual que en este punto, que todavía tenemos tiempo para corregir, quizá, y para despertar de nuestro letargo. De hecho, les pregunto a todos los que tienen años de ser parte de esta iglesia, ¿no se sienten mal que yo diga que ustedes no han traído a nadie a los pies de Cristo en el último año? Si no se sienten mal, es porque ustedes tienen un callo religioso que ya les provocó insensibilidad al Espíritu. Deberíamos sentirnos muy mal. Esta maquinaria es para edificar y para hacer evangelismo. Esta maquinaria no es para que usted gane más dinero y que le resuelvan la familia y los problemas amorosos y que usted venga en un mejor carro. Dios en su misericordia y en su gracia nos bendice con eso. Pero esta maquinaria es para edificar y evangelizar. ¿No se ha dado cuenta? No sé si fue salvo o no, pero quizás no está de más repetir su frase, es que me gusta mucho. Decía este poeta que los que van a la iglesia a pedir no son cristianos, sino que mendigos. Porque a la iglesia, si algo deberíamos pedir, es la unción del Espíritu Santo para nosotros edificar y evangelizar a otros. Pero hemos caído quizá algunos en una religión social en donde solo satisfacer sus gustos. Bueno, dice: sé vigilante y arrepiéntete. Encontré algunas frases que quiero leer en voz alta. Creo que me edifican a mí, tal vez a alguno también. Dice: una iglesia o ministerio empieza a extinguirse cuando el pastor y los líderes se vuelven complacientes y lo único que esperan es una vida de comodidad. El domingo se convierte en un desfile de modas, no en un día para preparar mi vida espiritual, para bendecir al prójimo, para discipular. Lo que es peor, algunos conocen la definición de discipular mejor que yo, pero es lo último que hacen. Cuando no hay fricciones, dice este escritor, es porque no hay movimiento. Es física. Imagino todos saben de que en un torno se ocupa un buril es la cuchilla y el metal está girando y la fricción provoca el corte. Bueno, dice que si no hay fricción es porque la cuchilla no está golpeando al metal. Es que eso es lo que pasa con algunos en esta iglesia. No estamos siendo luz a nadie. Y como no estorbamos a nadie en las tinieblas que viven, estamos bien cómodos. Somos de esos que decimos: yo pago para no tener problemas. ¿Y qué hacen aquí entonces? Porque la iglesia de Cristo debería ser luz en medio de las tinieblas.
La gente en el mundo, los que viven allí afuera, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, opinan sobre una iglesia muerta y dicen, la ciudad ve a la iglesia como un grupo ni peligroso ni deseable. Díganme un sitio que no es peligroso ni deseable. Hermano, un mausoleo. ¿Hay peligro en un cementerio? No, a no ser que un muerto salga caminando y a usted le dé infarto. Que es más probable que sea usted el muerto que anda caminando ahí. ¿Es deseable un mausoleo? No, nadie quiere vivir en un cementerio. Si esta congregación, si usted o yo, ya no somos peligro para nadie porque a nadie le estorbamos, ni tampoco desean nuestro estilo de vida porque no es deseable, somos una iglesia que está muriendo. También dicen ellos que somos personas decentes. Pero eso es un elogio, pastor. No, espere. Con un testimonio moribundo y un ministerio en decadencia. Cuando un organismo está vivo, hay crecimiento, irreparablemente. Hay reproducción, porque el mover del espíritu provoca la rehabilitación y provoca la reproducción. Pero en donde ya no está el espíritu es una iglesia muerta. Si alguno de ustedes siente tristeza por mi dramatismo y me dicen, pastor, por favor, no vaya a caer en depresión, yo estoy siendo muy edificado. O si otros de ustedes me dicen, pastor, vamos, FEPADE es la prueba de que el Señor se está moviendo, voy a responder, bueno, gracias por sus palabras de cariño. Según esta carta dice que hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras y probablemente ustedes son esos pocos. Pero a todos los demás les diré lo que dice la carta. Usted y yo debemos ser vigilantes. Debemos arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Y debemos hacer lo que se espera de una iglesia viva, de una iglesia con el mover del Espíritu. ¿Qué se espera? Bueno, se espera que sean personas comprometidas, personas que oren, personas que lean la Biblia, personas que comparten su fe con los no alcanzados, personas que son hombres y mujeres de familia, que su esposa está al lado suyo porque ve su fe, o que su esposo está ahí porque ve su fe. Eso es lo que se espera. Todo lo demás es nominal. ¿Qué es eso nominal? Nominal es que solo tiene el nombre. Quiera Dios que no sea ni su historia ni la mía. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.